Buenos días, esta es una entrevista en la que hemos invitado a participar a varias personas de la ciudad de Guayaquil para poder tener un interés público. También necesitamos que nos den sus opiniones acerca de cómo ven desde su perspectiva lo que es la ciudad de Guayaquil en la actualidad. Su participación es totalmente voluntaria y la información que nos den se trata de forma anónima y confidencial. Sin embargo, para efectos administrativos es necesario grabar la conversación en esta sesión de video. ¿Está de acuerdo en participar en esta sesión voluntariamente? Sí, de acuerdo. Listo, muchas gracias. Entonces, viendo que no tiene ningún inconveniente, vamos a participar. El día de hoy tenemos aquí al doctor Fernando Jiménez, un médico público, entonces el cual vamos a tener varias perspectivas desde ese punto de vista. Hoy vamos a conversar acerca de cómo le va a Guayaquil. Y entonces vamos a ver primero cuáles son las percepciones generales y qué tenemos acerca de lo que sucede en la actualidad. Para ello, ¿qué tal le parece el rumbo por el que va a Guayaquil en la actualidad? Bueno, primeramente, buenos días, buenas tardes, que nos estén viendo. Muchas gracias, Ricardo, por haberme hecho partícipe de esta entrevista. Mi nombre es Fernando Jiménez, como ya lo mencionó Ricardo, soy médico general, magíster en salud ocupacional y actualmente soy servidor público en un hospital del sur de Guayaquil. ¿Qué tal te parece el rumbo por el que va Guayaquil en la actualidad? Bueno, en lo que respecta, o sea, enfocándonos a varios términos, o sea, en varios puntos, tenemos que primero enfocarnos en la parte del progreso, y para mí la parte del progreso involucraría mucho lo que es carreteras, lo que es asfaltado, lo que es agua potable, lo que es electricidad. Entonces me parece que todas las alcaldías se han concentrado demasiado en el turismo, ¿no? No se han concentrado demasiado en lo que es la periferia de Guayaquil y la parte creciente de Guayaquil, como son las zonas más rurales. Entonces esas son zonas que al momento están desabastecidas de agua potable, están desabastecidas de electricidad, inclusive de asfaltado. Entonces ha tenido un gran progreso en los últimos años en la parte turística, pero sí fuese bueno que tuviera un mayor progreso, más que todo en lo que es los servicios básicos y infraestructura en la zona rural. Dentro de lo que ha sucedido en Guayaquil en el último año, ¿en qué te parece que ha sido lo positivo que se ha dado? Bueno, en los últimos años, a mi parecer, desde mi perspectiva, ha disminuido un poco la delincuencia, pero bueno, sigue habiendo ciertos errores, no sigue habiendo un índice, un margen que se mantiene de delincuencia que todavía no se ha podido ser erradicado completamente. Hay que hacer partícipe al resto de la ciudadanía, al resto de las Fuerzas Armadas, para que nos colaboren más con esto y lo que es la seguridad. Otro punto también que llena y me choca bastante es lo que respecta a limpieza, porque tenemos un servicio de limpieza que no me parece muy efectivo. Entonces puede ser que esté todo adecuado, puede ser que esto es todo muy bonito, pero habría que complementar un poco más con la parte de limpieza, porque a veces no hay un correcto horario de recolección, o en su defecto las personas tienen un mal hábito en sacar la basura de tiempo, ¿no? Entonces eso está generando bastantes inconvenientes con lo que es el alcantarillado y más que todo con lo que es perspectiva general, la visión general de la ciudad. Oye, eso estamos enfocados en lo negativo, pero ¿y lo positivo? En lo positivo es que, bueno, como lo mencioné anteriormente, sí ha habido bastante crecimiento en turismo, ha habido bastante crecimiento, poco crecimiento en lo que es este estudio, porque anteriormente, no soy partícipe de ningún bando, pero anteriormente la alcaldía tenía un poco más de participación en lo que es la educación. Entonces, pasos positivos no te puedo dar mucho, dentro de mi perspectiva no lo encuentro. Claro. De todo lo que hay en Guayaquil, ¿qué es lo que te genera más orgullo? De todo lo que hay en Guayaquil, ¿qué es lo que me genera más orgullo? Podría decirse el Malecón 2000. Malecón 2000. El Malecón 2000 sí, porque es un área que estaba un poco botada, pero ahora se ha tornado, es una área icónica actualmente. Claro. Y por otro lado, ¿qué es lo que te decepciona de Guayaquil? Como ya lo mencionamos en el primer punto, las zonas rurales, ¿no? Entonces, una parte que sí me tiene, sí es bastante preocupante, porque hay zonas que todavía no tienen alcantarillado ni asfaltado. Entonces, es la parte que me preocupa y me decepciona de la ciudad. Claro.
Siendo una persona que vive actualmente aquí en Guayaquil, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Guayaquil? O sea, yo vivo aquí en Guayaquil, en el suroeste, en el suburbio de Guayaquil, entonces yo crecí acá. Entonces siempre me ha gustado es la barriada, compartir con tus vecinos un fin de año, compartir con tus vecinos una Navidad. Entonces la unión de las personas, nuestras costumbres, nuestra cultura es lo que El me gusta. socialismo, El socialismo. socializar bastante. ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta de Guayaquil? El tráfico. Hay horas en que el tráfico es insoportable, no se puede avanzar, no hay una correcta distribución del tráfico en relación a desvíos o a carreras alternativas cuando hay construcción. Entonces, Ya. eso colapsa. Estamos progresando, pero habría que ver una mayor organización porque sí el progreso hace colapsar el Para tránsito. redistribuir el Para tráfico. redistribuir el tránsito. Sí. Ya. En cuanto a la vida barrial y comunitaria, necesitamos saber un poco más. Dice, ¿cómo describirías la vida en tu barrio? La vida en mi barrio es tranquila, poco armoniosa, pese al hecho de la delincuencia y pese al hecho de estar ubicada en el suroeste, suburbio de Guayaquil, ha disminuido bastante la delincuencia y por ahora es una zona para mí confortable, ¿no? Ya. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de la vida en tu barrio? La unión de las personas, y o sea, compartir con mis vecinos, Ya. ¿Y lo que menos te gusta? la delincuencia. La La delincuencia. delincuencia sería lo que menos me gusta, porque de ahí el resto no cambiaría, no lo cambiaría por una organización cerrada. Ya, ¿cómo es la relación actualmente con tus vecinos? ¿Tienes algún tipo de relación con tus vecinos en el entorno? Sí, tenemos muy buena relación, nos conocemos todos, sabemos cuando alguien está enfermo, sabemos cuando alguien necesita de ayuda, nos unimos entre vecinos a limpiar las aceras, hasta hacer alguna limpieza en una casa o ayudar a algún vecino que lo necesita. Entonces sí hay bastante comunidad y hay bastante ayuda. Ay, ok. Dice, ¿alguna vez has acudido a vecinos cuando has tenido algún tipo de problema? Claro, sí, sí ha habido las ocasiones, más que todo Listo. como... O sea, ¿Cómo somos fue un esa pequeño ocasión? barrio, bueno, o sea, más que actualmente poco, pero anteriormente sí, cuando era más pequeño, sigue habiendo aquí enfermeras o personas que colocan vías, sueros. Entonces, sí hubo ocasiones en que, o sea, no tenía el conocimiento completo necesario y entonces sí me tocó, o sea, pedir más que todo a mis padres favores para colocación de alguna inyección, para colocación de alguna medicación. Entonces, dentro de ese punto sí me ha visto bastante Ok. colaborado, porque sí. ¿Cuál es el problema social que más le preocupa y afecta en la vida del bar? El problema social que más nos preocupa al momento en mi barrio, pero personalmente en mi barrio, sería la delincuencia, ¿no? Inclusive hubo un tiempo en que entre los vecinos estuvimos contemplando la posibilidad de poner rejas, como se estaba poniendo en otras zonas de Guayaquil. Entonces es lo que más preocupa no solamente a mí, creo, sino que a toda nuestra barriada, ¿no? La delincuencia y las medidas que podríamos implementar para disminuir la delincuencia. ¿En su familia o amigos has tenido alguna experiencia negativa relacionada a este problema? ¿Cómo fue? Personalmente sí, el año pasado, asimismo a mediados de año, casi por junio, mi carro lo abrieron y se le llevaron la memoria. Entonces sí, primero que me quedé sin carro y no me podía movilizar, segundo de que obviamente cuesta, o sea, que no era un costo bajo, era un costo un poco elevado, entonces sí hubo que hacer un gran gasto y como familia y como personas sí tomamos medidas cautelares, ¿no? Cuando hicimos la colocación de un reflector, hicimos la colocación de una cámara, entonces todas esas medidas nos implican un gasto. Para poner un poco más de seguridad. Exacto, para tener un poco más de seguridad, inclusive sí logramos hablar con un VC que está cercano y tuvimos que activar inclusive el botón de pánico. Ok. Listo. En cuanto a la política local, ¿qué siente usted al ver lo que sucede con la situación política actualmente en Guayaquil? Relacionado con la política, como te menciono nuevamente, no estoy muy relacionado con la política, no soy afín a ningún partido político y mucho menos al actual, ¿no? Me gustaban más las antiguas administraciones, pero al menos en mi barrio se ha visto pocos cambios, se ha visto poca actividad. Están desatendidos. Están poco desatendidos, ¿no? Actualmente sí. Cuando se habla de política con familiares o amigos, ¿cuál es el sentir de ellos con respecto a lo que ha sucedido en Guayaquil?
O sea, mi familia, la mayoría están acorde a las medidas que se ha tomado la presidencia actualmente. No somos muy afín tampoco a, o sea, como familia a la actual alcaldía. Entonces, sí, pues, sí, sí, manejamos el mismo criterio. No hay confusiones ni hay discusiones en relación a política. Se han coordinado en todo. Ujú. Listo. Pensando un poco más en los servicios públicos que tiene Guayaquil, ¿cuál es el servicio público con el que estás menos satisfecho? El servicio público con el que siempre he estado menos satisfecho y hasta en la actualidad han sido las piscinas, las piletas comunales, ¿no? Me parece a mí que en vez de realizar piletas, piscinas, la alcaldía anterior y la actual pudo haber realizado algún tipo de biblioteca virtual o un tipo de cyber que era como había anteriormente, que recuerdo que cuando yo estaba estudiando y no teníamos mucho acceso al internet, había los camis y en los camis a veces prestaban máquinas y esas cosas, ¿no? Entonces, muy aparte de ser una actividad recreativa, creo yo que pudo haberse concentrado todo ese presupuesto en construir otra piscina olímpica en Guayaquil y dejarla abierta al público, porque actualmente las piscinas olímpicas tienen cierto costo y estos lugares de diversión no tienen costo de entrada. Entonces tranquilamente pudieron hacer es crear una piscina olímpica que tenga libre acceso y crear otros centros educativos. Claro, entonces, ¿cómo se mejoraría? Sería dar la servicios gratuitos dar una apertura nuevamente para servicios educativos, no solamente de distracción. Claro que está bien distraerse, pero no enfocarse solamente en eso, no enfocarse solamente en la distracción o en el turismo, sino también en la formación y en la educación. Claro. Entonces, ¿cuál es el servicio público con el que estás más satisfecho? Actualmente puedo decir ninguno. Igual, Bueno, actualmente un poco más con la Policía Nacional, ¿no? O sea, como servicio público, pero de ahí trabajo en ministerio y la verdad me afecta la parte del desabastecimiento de medicinas, hay poca electricidad, la seguridad poco, o sea, está funcionando un poco mejor que antes, pero de ahí un servicio fin como tal no me gusta tampoco la metrovía, ¿no? O sea, tampoco la uso, pero he visto bastantes quejas de compañeros que sí la utilizan. Entonces, la aerovía me parece algo innecesario, ni siquiera como transporte. Entonces, ni turístico. Ajá, ni turístico. Entonces, poco satisfecho. Ya. Entonces, ¿me podrías decir cuál es tu valoración de acuerdo a la gestión que ha llevado Aquiles Álvarez hasta el momento? En cuanto son los aspectos positivos, ¿qué destacarías? La verdad, no, o sea, no he visto obras concretas de Aquiles, pero bueno, creo que el puente que está de la 25 de julio hacia Guasmo era un paso a nivel que verdaderamente se necesitaba, entonces sería como que un punto positivo y el puente que sale del puerto hacia la perimetral. Tampoco sé si sea una obra concreta o concisa de él, pero también me parece una buena gestión. Claro. Y en cuanto a los asuntos negativos, ¿qué se puede destacar? Que en lo que respecta a negativo, que los metropolitanos siguen siendo profesionales sin formación, no siguen siendo, no es como la policía, no es como los militares que son profesionales con una formación completa, con una formación ética, con una formación más que todo Empírica. Sí, tienen una formación empírica, entonces no los veo como una fuerza, Para que nos pública brinden seguridad. o como una fuerza de seguridad, Mm. ¿no? Y se está reforzando mucho la ATM, pero en relación a multas, entonces debería reforzarse en relación a caminos alternos, a pico placa, entonces para disminuir el tránsito, porque en un porcentaje de las multas, en 25 o 30% de las multas son las que invaden los carriles de la metrovía y es precisamente porque la gente se ve atascada en el tráfico. Necesita salir del tráfico. Exacto, tráfico. necesita tomar vías alternas, ¿no? O tomar una nueva vía o un nuevo rumbo. Entonces, me parece negativo que la alcaldía se enfoque en potenciar las sanciones y no se enfoque en una solución. Claro. ¿En qué se debería mejorar la alcaldía de Guayaquil? Entonces,
Pero queda un punto más Podría bueno. mejorar como lo mencionamos anteriormente, ¿no? O sea, los metropolitanos podrían ser como la ATM, que hacen un curso de cierto tiempo de duración, no necesariamente una persona que tenga algún carnet o un certificado que lo puede comprar en cualquier lugar, Claro. sino tener una correcta formación, ¿no? Como los militares, como la policía, como inclusive los ATMs. Reforzar, como mencionamos anteriormente, la ATM, que no estén tanto enfocados a las sanciones, a la ciudadanía, sino más bien de brindar más soluciones en eso. En ayuda al Y ciudadano, mejorar sí. en lo que es horarios de recolección de la basura, no sé si puede hacer inclusive más personal o cosas así, Más frecuencia, más sobre todo. frecuencia en los horarios. Bueno, en cuanto a aspiraciones ciudadanas, ya para concluir, pensando en el futuro y en el Guayaquil que usted aspira, ¿cómo usted sueña que sea Guayaquil? ¿Cómo sería su ciudad ideal para vivir? Claro, sí, aunque parezca un poco futurista, pero sería bueno, como en Quito, los subterráneos, pueden ser vías subterráneas, o monorrieles, vías como la aerovía, pero una que sí funcione efectivamente, pues, ¿no? Entonces, buscar vías alternas, que el crecimiento rural de la población se dé verdaderamente, porque o sea, en las periferias, Guayaquil sigue creciendo, se sigue ampliando, Pero y siguen marginales. precisamente son estas zonas que son más rurales, más marginales, y están más propensas, como no llega allá toda la ayuda ciudadana y toda la ayuda de la alcaldía o del gobierno, no tienen, a veces no tienen escuelas, y precisamente hay niños que no tienen educación o no pueden acceder a una educación fácilmente porque tienen que salir al centro a buscar centros de educación o atención pública, ¿no? Entonces sí sería un poco reforzar los servicios que se le brinda a la zona rural. Ya. Hagamos una suposición. Si usted fuese alcalde de Guayaquil, ¿cuáles serían las acciones que tomarías para convertirlo en un lugar ideal para vivir? Bueno, primero, como te mencioné anteriormente, mejorar las condiciones. Primero, mejorar las condiciones de las vías. Mejorar las condiciones de las vías. Luego de eso, ya estandarizar un pico placa, porque ciertamente el volumen de vehículos ha aumentado en Guayaquil, y colocarlos en ciertas horas del día, brindando, eso sí, pases a personas que deben de movilizarse todos los días, como son lo que es la seguridad, como lo que es la salud y el abastecimiento de víveres, ¿no? Ellos podrían tener movilidad libre, ¿no? Como lo he mencionado anteriormente en esta misma entrevista, reforzar los servicios que se le brindan a las zonas rurales, estandarizarlas, sectorizarlas, crear más subcentros para esas áreas, crear más escuelas para esas áreas o centros comunales si no fueron asequibles a eso. Eso es la relación, como lo mencionamos anteriormente, lo que respecta al servicio de recolección de basura, aumentar la frecuencia de los horarios o aumentar los días de recolección, educar a la ciudadanía para que saque sus desechos a la hora que es, o en su defecto utilizar estas mismas cámaras que están usándose para sancionar a los carros, sancionar inclusive a las personas que sacan la basura en la hora que no es, porque la verdad es que eso sí, primero brinda un mal aspecto a la ciudad, y segundo, de que, bueno, o sea, como todo el mundo sabe, es un problema social a esta hora de los consumidores que andan en las calles y que a veces abren las fundas y todo eso, ¿no? Claro. Crear centros de rehabilitación precisamente para este tipo de personas, y eso, creo que es lo que ya hemos mencionado alrededor de la entrevista, Claro. sí, o sea, concretarlo. Bueno, agradecemos esta entrevista, señor Fernando Jiménez, un gusto haberlo entrevistado. Gracias por su perspectiva, entonces quedamos muy agradecidos. Muchas gracias. Listo.